Iglesia Cristiana Volvamos a Dios, en la ciudad de Valparaíso, presenta su programa, Sendas Derechas. En una sociedad permisiva llena de decisiones y caminos, donde se han distorsionado los principios y valores cristianos, la palabra de Dios se pronuncia, en un mensaje de exhortación y llamado al creyente de hoy para andar por sendas derechas. Por lo cual, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y dejemos que el consejo bíblico enderece nuestros pasos hacia la vida eterna. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos que ya estamos conectados en este su programa Sendas Derechas. Es una bendición muy especial de nuevo poder entrar en sus hogares, en lo más profundo, tal vez lo más íntimo de su hogar, tal vez allá en su vehículo, y creemos de que todo esto no es con por la suerte o la casualidad, sino es por el hecho de que el Espíritu Santo y que Dios está en estos tiempos más, está llamando y está llevando a la gente al arrepentimiento, a la conversión, a su camino santo. Así que Dios les bendiga a todos los que ya están conectados, los que se van a conectar. Un abrazo muy especial desde aquí de la sede central de la ciudad de Valparaíso, de esta iglesia Volvamos a Dios, Iglesia Cristiana Volvamos a Dios, que el Señor nos ha permitido también pertenecer por su misericordia. También un abrazo a todos los que nos están viendo alrededor de la parte nacional o aquí dentro del hermoso país de Chile, y también los que nos ven de una manera internacional afuera en diferentes países, que sabemos que cada quien toma su parte y cada quien pues recibe del Señor según lo que Él quiera hacer. Un abrazo muy especial, muy grande para ustedes, y pues un agradecimiento también a la mesa de trabajo que tenemos en este día, nuestro pastor Pedro por allá, que siempre se conecta y nos ayuda allá en Lima, en la ciudad de Lima, en el país de Perú. Y también aquí pues nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Alejandra, que son asistentes, están atrás de la cámara en todo el aspecto técnico de este trabajo que se hace con el afán de llevar la palabra de Dios y de ser de bendición para cada uno de los oyentes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y voy a dejar aquí unas palabras a el pastor Pedro, que nos está sintonizando y se está enlazando con nosotros desde la ciudad de Lima, Perú. Un abrazo, pastor Pedro, nos gozamos de que esté aquí con nosotros, y le dejo unos minutos para que salude a la audiencia, y luego entramos a este mensaje, a este estudio de El Hogar Ideal, que es el que estamos trabajando en esta noche. Pastor Pedro. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos que ya están conectados a este programa Sendas Derechas, que ha sido de mucha bendición para mucho pueblo del Señor. Les deseamos bendiciones desde acá, de la ciudad de Lima, Perú. Reciban saludos de todos los hermanos, de mi esposa y del cuerpo pastoral. Y también deseando bendiciones para el pastor Manuel, su esposa, hermana Alejandra, su hijo Aarón, también nuestro hermano Pedro Rojas, que está colaborando, y todos los hermanos allá en Chile. Dios les bendiga grandemente. Ya vemos hermanos conectados desde Antofagasta, aquí en el país de Chile, desde allá de Puerto Montt también. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo muy especial desde esta ciudad de Valparaíso para todos ustedes, los amados hermanos que están, la mayoría pues miembros de esta iglesia cristiana Volvamos a Dios. Y también un abrazo muy especial a los hermanos allá de Perú. Aquí hay varios hermanos también ya conectados desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hermanos que no se pierden las transmisiones, un abrazo muy especial para ustedes, y creemos que Dios va a hacer una obra muy especial llevando este mensaje y enriqueciendo la vida de cada uno de nosotros con estos estudios bíblicos que
el objetivo son afianzar, el objetivo es cimentar y poner firmes nuestros pies en el camino de Dios, conocer más su palabra y poder cada día más seguir limpiándonos poco a poco hasta llegar a la perfección en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga a todos, es una bendición muy especial estar aquí y que nos da el Señor el privilegio de poder iniciar. Hoy nos toca a nosotros iniciar con este estudio, ¿verdad? O empezar este programa siguiendo la consecución de el estudio que estamos ya viendo acerca del hogar ideal. Ya vimos varias partes de este estudio y hoy pues vamos a entrar al último, pero vamos a terminar de ver un tema que es muy vasto. Yo creo que el miércoles pasado fue bastante enriquecedor poder analizar acerca de la disciplina o la guianza de los hijos en el hogar. Recordamos que la pareja, cuando vienen los hijos, pues la vida cambia totalmente y sabemos que esto es parte también importante del matrimonio y del hogar en el camino del Señor también. Y también pues vimos algunas partes acerca de la sexualidad de la pareja, vimos también la parte económica y hoy vamos a ver otro tema más que creo que es también muy importante dentro de la pareja cristiana o dentro de estos temas matrimoniales, y es precisamente la espiritualidad, el aspecto espiritual que se debe manejar dentro de un hogar cristiano. Cosas que se han dejado de hacer muchas veces, pero que no, la palabra de Dios nos habla que debemos nosotros seguirlas practicando. Así de que es importante que usted se quede en esta transmisión y podamos nosotros analizar lo que la palabra de Dios nos habla acerca precisamente de la vida espiritual que debe tener un hogar ideal. Recordemos que al hablar de un hogar ideal estamos hablando de que es un hogar cristiano que tiene a Cristo en el centro, ¿verdad? Cuando hablamos de un hogar ideal no podemos hablar de un hogar perdido o de un hogar que no tenga al Señor Jesucristo, porque ahí faltaría lo más importante. Lo que estamos tratando hoy de ver es que aún siendo nosotros cristianos, entrando en el camino del Señor, hay cositas que debemos nosotros de ir mejorando. Hagamos una remembranza acerca de lo que hablamos de la corrección y la disciplina de los hijos. Hablamos que los padres son los responsables directos de la crianza y de la formación de los hijos en muchos aspectos. La Biblia nos habla, por ejemplo, que los padres son los responsables en el aspecto económico, en el aspecto disciplinario, espiritual, sentimental, en la formación moral de los hijos y también pues el aspecto físico y el aspecto psicológico. Qué impresionante y qué importante que es ver que un hombre o una mujer que ha tenido buenos valores y tiene una disciplina espiritual es también una persona que tiene disciplina física. Usted ve que la mayoría, hermano, de personas dividen las dos cosas, pero es importante saber de que si alguien está mal espiritualmente, lo estará también físicamente. Y si está bien espiritualmente, pues físicamente también hará lo posible por estar en la parte óptima, ¿cierto? Nosotros creemos claramente que Dios nos da ejemplos en la Biblia y nos da versos acerca de esta parte disciplinaria que debe de haber dentro del hogar. La crianza y la formación de los hijos no se los podemos nosotros adjudicar a los maestros, no se lo podemos adjudicar a un colegio, no se lo podemos adjudicar a los maestros de escuela dominical, ni siquiera se lo podemos adjudicar a los líderes espirituales, sino que la crianza y la formación de los hijos se tiene que hacer dentro del hogar. Cuando hay falta o hay falencias, o por ejemplo hijos vienen al evangelio, vienen al camino de Dios, pero sus padres no, entonces el líder espiritual toma el papel de padre allí, porque a falta de padres que indiquen y falta de padres que levanten, falta de padres que guíen a hijos
hacia el camino espiritual, pues obviamente el líder de la iglesia, el pastor, los líderes de la iglesia, tienen que sacar esa forma de padres espirituales para guiar a estos hijos a ser buenos creyentes y buenos cristianos. Hemos visto varias partes importantes de las responsabilidades que tenemos como padres, ¿verdad? No solamente estoy hablando del aspecto de madre o de padre, sino que todos sabemos de que todos los aspectos que acabamos de ver se tienen que trabajar en conjunto, es un trabajo en equipo, aunque el responsable directo y la cabeza del hogar es el varón, pero también la esposa tiene una parte importantísima en la crianza y en la formación de los hijos. En el aspecto económico muchos dirán, no, el padre es el que tiene que proveer, y es cierto, pero también parte de la economía no es solamente proveer dinero, también es administrarlo correctamente. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos tener muy buena plata, tener recursos, pero tener una familia, una esposa, unos hijos que derrochan, que tiran el recurso en lo que no es importante, entonces de balde es de que la persona provea, porque siempre va a estar la falencia de recursos. Entonces, tanto uno como el otro, el primero provee, pero el otro administra, ¿verdad? Podemos ver versos que nos hablan acerca de estas cosas que son muy puntuales para que los leamos y lo atendamos, ¿verdad? Vea usted, por ejemplo, en el caso de 2 de Corintios, capítulo 12 y verso 14. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso está hablando el apóstol Pablo en un aspecto espiritual, pero todos sabemos de que materialmente es así. Toma el ejemplo material para poder hacer la simbología en el aspecto espiritual. Entonces está hablando ahí claramente el apóstol Pablo, el Señor por medio del apóstol Pablo, a la iglesia, a que los padres deben ser los que le provean a los hijos. Cuando ya los hijos salen del hogar, se termina esa responsabilidad, porque la persona que sale y que deja al padre y la madre, se supone que ya es un hombre, ya es una persona que tiene toda capacidad para trabajar y mantener su propio hogar. Entonces, mientras el muchacho está en el cuidado de los padres, pues él tiene que someterse a los padres y los padres pueden proveerle. Recordemos también que hay un momento en donde ellos ya salen y pueden también trabajar con los padres y ayudar a la casa. Sin embargo, toda la carga de la casa no se le puede dejar a los hijos. Tiene que ser del padre y de los padres los que proveen al hogar, y los hijos hacer justamente o dar lo que es justo en el hogar, para que colaboren también en los gastos que hay en el hogar. Pero mientras este hijo no sale del hogar, siempre será dependiente en algún momento. Los hijos de los padres pues proveerán en algún momento, pero cuando ya sale del hogar, entonces ya entra a una independencia económica y ya a formar parte de su propio hogar. También en Proverbios habla otro aspecto muy importante que el Señor nos hablaba en este estudio acerca de los padres. Los padres son los responsables de la crianza y de la formación de los hijos en el aspecto disciplinario. Eso lo habla el Proverbio capítulo 13 y verso 24, donde dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Está dando ahí total autorización. Dese cuenta allí que no está hablando de los maestros, de los pastores, está hablando de el padre. El padre es el que debe de castigar y disciplinar al hijo en el momento que puede hacerlo. ¿Y cuándo es que se puede hacer? Cuando es temprano,
cuando está empezando su vida. Ahí es donde debemos nosotros de entender de que nosotros somos los responsables para poder quebrantarle la voluntad. Mire, disciplinar a un hijo significa quebrantarle la voluntad, que no se hace lo que él dice, sino lo que el padre dice. Y eso le ahorrará muchos problemas a los hijos en un futuro. La persona que es disciplinada desde pequeño no tiene problemas laborales, porque identifica y sabe obedecer e identifica la autoridad en su trabajo. No tendrá problemas de insujeción en la iglesia, porque identifica la autoridad en la iglesia. Y así como él es, así será también los hijos de él, ¿verdad? Porque eso se reproduce. Entonces, si somos buenos hijos, tendremos buenos hijos también que nos obedezcan. También en la crianza, en la formación espiritual, la Biblia habla en el proverbio número 22:8, 22:6, que yo creo que es uno de los versos que más nos sabemos acerca de la instrucción y de la disciplina de los hijos, y es precisamente el que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Habla también y le encarga a los padres la instrucción espiritual. Vea, instruye al niño en su camino, o sea, instruirlo en el camino de la salvación, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Es increíble ver cómo en muchas religiones orientales utilizan, hermanos, formas bastante radicales de formación de los hijos en relación a sus religiones. Y esa gente crece y tiene tan plasmado en su corazón la formación religiosa que es muy difícil hacerlo sacar de esa experiencia religiosa que han tenido. Recordemos que el poder ideológico es uno de los poderes más grandes que hay en el mundo. Existen muchos poderes: el poder económico, el poder político, pero el más letal es el poder ideológico que tiene una persona, y eso se va formando desde que son pequeños. Por eso, aunque nosotros no veamos que el niño llega tal vez a dormir o llega tal vez a la iglesia porque es pequeño, tal vez llega, usted lo ve que llegan a dormir la mayoría de veces, o a veces llegan ahí, se sientan y tal vez están entretenidos en otra cosa, ¿verdad? Usted se da cuenta de que los niños están recibiendo esa forma. Por eso usted y yo, hermanos que me escuchan, debemos de dar ese ejemplo a los hijos, de traerlos al culto, que no se pierdan el culto, así sean pequeños, así sean bebés, tráiganlo a la vigilia, que aprendan esos niños a vigilar, que aprendan a orar, que aprendan a ayunar al Señor, que aprendan a estar en un culto. Hay muchas iglesias que salen a los niños en el momento del culto, y hasta cierto punto pues es importante saber, bueno, muchos que lo hacen por X y razón, que yo lo respeto bastante, pero para mí es muy importante que los hijos estén en el culto con los padres, sentados a la par de ellos, que aprendan que en el culto se guarda silencio, que en el culto se viene a oír la palabra. Por eso usted ve que hay muchos hijos de que el padre está en el culto adorando a Dios y ellos están por allá afuera tomando gaseosa, por allá afuera comiendo y tomando colaciones cuando no es el momento, y los padres adentro en el culto. Eso es lo que va haciendo de que los hijos se desvíen. Nosotros como padres debemos de entender que desde los 7 años que aproximadamente empiezan a tener razón nuestros hijos, ya son pecadores, ellos tienen que convertirse a Cristo. Yo recuerdo que hice mi confesión de fe a los 7 años y medio, cuando ya tuve conciencia, y me bauticé por allá a los 7 años también, 8 meses, ¿verdad? Habíamos ya dado frutos de cristianos, y me bautizaron, y vale ese bautismo, yo me acuerdo claramente, y por la misericordia de Dios pues hemos podido estar una vida en el camino del Señor, igualmente mis hermanos en carne, porque desde pequeños recibimos a Cristo. Entonces
hay que invitar a los niños también a que ellos se conviertan a Cristo desde que tienen uso de razón. ¿Cuántos niños de 10 años son asesinos en los países donde el Señor nos permitió nacer? Lamentablemente la violencia es demasiado fuerte y no me dejarán mentir los hermanos que están viendo desde allá, de que niños de 10 años matan a otros, son sicarios, le meten el cuchillo a otro, meten 2 balazos sin ninguna misericordia. 9 años, niños que no pueden ser ni siquiera procesados, no han terminado ni la primera edad, ya son víctimas de las drogas, ya son víctimas del narcotráfico, muchos de ellos niñas de 12 años embarazadas, 10 años embarazadas, es decir, una cosa tan terrible, y es porque desde pequeños no se quebrantó la voluntad de los hijos y no han recibido la instrucción que deben de recibir. Usted padre y usted madre, la responsable del descarrío de sus hijos, desde el principio tiene que formarlos. Si más adelante, ya teniendo uso de razón, ellos se descarrían y se van de la casa y se destruyen, ya usted salvó su responsabilidad. Pero mientras estén en casa, mientras estén ahí en donde está la morada, donde está su morada, donde está su habitación, ellos tienen que saber que la casa nuestra es una casa donde se sirve al Señor y donde está la presencia de Dios. Y nosotros debemos dar ejemplo en eso. Entonces, debemos de llevar, y yo he escuchado gente que me ha dicho de mí, no, es que los hijos no se les debe obligar a ir al culto, pero la Biblia dice que debemos nosotros forzarlos a ellos, que mientras estén con nosotros debemos de forzarlos para ir al culto, debemos de instruirlos. Llegará el día en donde ya ellos decidirán por sus propios, por su voluntad, por su albedrío, pero nosotros mientras estamos en mi casa, mientras un hijo mío esté en mi casa, ese hijo tiene que regirse las reglas que hay en el hogar. Y qué mejor que nosotros como padres cumplamos las mismas reglas para que él vea de que no es un juego ni es un chiste, sino hay reglas que nosotros mismos cumplimos, y qué mejor que sean las reglas y las normativas de la palabra de Dios. También en Jueces 14:3 vemos otro aspecto que el Señor nos habla, que hace responsable a los padres. Jueces capítulo número 14 y verso número 3, que es precisamente el caso de Sansón, en donde sus padres eran un hombre y una mujer que buscaban a Dios y que Dios les hablaba y se les aparecía en visiones. Y por eso Sansón fue tomado como un instrumento importante en las manos de Dios, hasta que fue creciendo y fue él mismo perdiendo ese temor que Dios, que se tenía de parte de sus padres a Dios. Vea, por ejemplo, en este caso, en donde Sansón dice, subió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Usted se da cuenta que aquí los padres estorbaron, los padres de Sansón quisieron y estorbaron esa relación que Sansón tenía con una mujer que no era del pueblo de Dios. Nosotros como padres también debemos de guiar y crear a nuestros hijos en una disciplina sentimental, en lo que ellos sientan. Es muy normal que a alguien le guste otro, es muy normal que a una persona le guste otra persona del sexo opuesto, eso es lo más normal. Lo anormal es que le guste uno del mismo sexo. Pero igual nosotros como padres y nuestras esposas como madres deben de estar pendientes a esas relaciones sentimentales que muchas veces lo que sirven es para destruir y fracasar la vida sentimental de nuestros hijos. Vea usted que la sexualidad es un monstruo que nosotros mismos no podemos controlar. Es una de las necesidades físicas de los hombres y las mujeres, y que
cuando se despierte ese gigante ya no lo podemos nosotros controlar. Pero qué bueno, por eso el Señor dice que se despierte ese gigante, pero se despierte dentro del matrimonio, para que así puedan tener una vida sexual normal y no caer en depravaciones. Pero en el caso de Sansón, yo ahí veo que había una buena relación con sus padres, porque él fue y tuvo la confianza, no la tomó de una, sino tuvo la confianza de poder decirle a ellos que les gustaba una mujer filistea. Ahí vino la reprensión, ahí ve usted la guianza que Dios nos autoriza a nosotros como padres, que aunque ellos, y aunque sea grande, y aunque ya tenga 20 y algo de años, 30 años, pero si va a ir a contra el matrimonio, pues nosotros como padres tenemos la obligación de guiarlo y de criarlo en ese aspecto. No nos podemos oponer, porque el que tiene la última palabra es la persona. Mire que de último el hombre tomó la mujer. Ya los padres no pudieron hacer nada, pero le estorbaron. Hubo un consejo de parte de ellos y le guiaron para que no hiciera tal cosa. Entonces nosotros como padres llegará el momento en que no podremos meter las manos, ya es decisión de ellos, pero en algún momento sí podemos nosotros, hermano, entrar y poder en algún momento, más cuando somos siervos de Dios, hijos de Dios y siervos de Dios, llevar una palabra puntual, una palabra de Dios, no movida por sentimientos, no movida por emocionalismo, porque hay madres que no les gusta con la que se va a casar su gordito, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se estorba ahí, pero no oran a Dios. No, hay que entrar de una manera imparcial, hay que entrar de una manera que no es nuestro gusto. No, vamos a buscar lo que Dios quiere. Y en este caso Dios había hablado y había dicho que buscaran mujeres dentro de su pueblo. Entonces ve que ellos estaban siendo imparciales. Sin embargo, nosotros debemos de entender que ya las decisiones las tomarán pues ellos en su momento. Pero nosotros debemos de cumplir en criarlos y en formarlos en esa línea. Que no se tome, en el caso de nosotros, que no se case con una, si es varón, que no se case con una mujer ajena ni en un yugo desigual, sino que busque la mujer que Dios quiere para ese varón, y si es una niña, orar a Dios, ¿verdad?, para ver si es de Dios el que está ahí pretendiendo nuestras hijas. En el aspecto moral también es importante que nosotros los criemos y los formemos. Eso lo habla también el libro de Proverbios en el capítulo 31, cuando habla del verso 1, la mujer, habla de la mujer virtuosa, pero antes de la mujer virtuosa, esta madre, si usted se da cuenta, ese Proverbio 31 le escribió una mujer, la madre del rey, y dice las palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. O sea, esas son palabras de una madre hacia un hijo, dándole a él la exhortación con quién casarse. Y dice, hermano, más claramente en el 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Se da cuenta que está hablando de cuidar la moralidad, de enseñarles a ellos a ser moralmente correctos en el camino del Señor. Por eso es importante de que nosotros criar a los hijos también. Por ejemplo, en esto de la moralidad, lo primero que debe de cuidarse la pareja es de que el primero no descubra la desnudez de sus padres. Desde pequeños que no descubran, que no vean la desnudez ni de su padre ni de su madre. ¿Por qué? Porque eso va causando pecados inmorales. Eso va causando una naturalidad en las cosas inmorales. Debemos de criar a los hijos de una manera correcta. Y si, por ejemplo, tuvimos una niña, pues tenerle su cuarto privado, que ni el padre descubra la desnudez de la niña, ni la niña descubra la desnudez del padre, y así con el hijo, con la madre. ¿Por qué? Porque debemos de entender de que nosotros debemos de criarlos de una manera moral, y la moralidad es
lo que dice la palabra, el único que no se avergüenza de la desnudez es su esposo y su esposa. Todos los demás, si hay una vergüenza en enseñar o en descubrir la desnudez de cada uno de nosotros. Eso es moralidad, eso es uno ser moral. También la parte física, que es algo muy importante y que descuidan muchos. Vea cuántos niños después que crecen están enfermos, son personas con enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque de pequeños no fueron bien alimentados, porque de pequeños no fueron bien dirigidos en ese aspecto físico. Vea usted cómo llegó Moisés hasta la muerte. Llegó sin ninguna enfermedad, sin ningún achaque. Llegó, sus ojos nunca se velaron. Su salud siempre fue muy óptima. ¿Por qué? Porque estaba con Dios, sí, Dios lo regeneró, sí. Pero también desde pequeño esa mujer enseñó a Moisés a comer, a poder vitaminarse, a poder hacer las cosas correctamente. Entonces, en lo físico también debemos de diseñar una disciplina en ellos para que puedan llegar a ser hombres y mujeres disciplinados en toda su forma física también. Hay actitudes incorrectas que muchas veces hacen algunos padres. Por ejemplo, desautorizar a la madre frente a sus hijos. Nunca podemos desautorizar la orden de una madre, sino lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo entre la madre y el padre. Tampoco podemos desautorizar al padre delante de los hijos, ¿verdad? No, debemos entre los dos ponernos de acuerdo y llegar a una conciencia mutua acerca de las decisiones que se deben de hacer. No se debe también descargar toda la responsabilidad económica, moral y espiritual en solo la esposa. Que la esposa los críe, que la esposa les hable de Dios, que la esposa les provea. No, nosotros no podemos como hombres dejar todo para la esposa. Nosotros también tenemos dentro de ellos responsabilidades. Otra de las cosas que hacen los padres que son incorrectas con sus madres es no ocupar el lugar que bíblicamente le pertenece dentro del hogar, ¿verdad? Hay cosas que le pertenecen a la madre, pero hay cosas que el padre es el responsable para poder corregir, para poder decir, para poder guiar. Hay cosas que la madre pues tiene voz también, pero hay cosas que no se debe desautorizar a lo que dice el padre por ser la cabeza del hogar. Hay actitudes incorrectas de algunas madres, de mostrar su preferencia por algún hijo. Eso pasa mucho con las mamás. Mire lo que le pasó a la esposa de Isaac, Rebeca, que ella prefería más a uno que al otro. Era un hogar dividido. La madre prefería a Jacob y el padre prefería a Esaú. Y eso creó una serie de conflictos que hasta querían llegar a la muerte. Si Dios no interviene, seguramente estos dos se hubieran matado uno al otro. Entonces no podemos quedar. Y mire cómo después que crece, Jacob tenía sus preferidos también. Hay que tener cuidado con tener preferencias de un hijo o de otro. Y también la madre no puede descargar toda la disciplina o la corrección en el padre. También tiene que tener injerencia en la corrección y en la disciplina de los hijos. Otra cosa muy importante que no debe de hacer la madre es ocultarle al padre la mala conducta de sus hijos. Hay que, lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Vea que todo eso pasó en el hogar de Isaac. La misma madre aconsejaba al hijo a hacerle fraudes y a mentirle al papá. Ve, esa clase de cosas suceden mucho en nuestros hogares, que le dicen no le vayas a decir a tu papá, no le vayas a decir a tu mamá. Y esa clase de secretos van haciendo que la confianza sea menoscabada. También confabularse con los hijos para engañar al padre, como lo que acabamos de ver. Los hijos deben amar a sus padres, lo dice Tito 2:4. Deben traerlos a Cristo. Mateo 19 del 13 al 14, ¿verdad? Los hijos también deben ser instruidos en la vida cristiana, corregidos
y también deben de ser respetados, porque dice que el padre puede corregir al hijo, pero no lo debe de exasperar para que éste no lo maldiga a él y tampoco maldiga la presencia de Dios que está en el hogar. Bien, esos son algunos consejos importantes en la crianza de los hijos, y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la vida espiritual de la pareja, ¿verdad? Que es como el último inciso que vamos a ver en este tema en este estudio que estamos teniendo del hogar ideal, ¿verdad? Ya vimos 4 aspectos, nos falta el último, que es la vida espiritual de la pareja. Y para eso, pues hoy sí quiero dejar a mi hermano Pedro López allá en Lima, Perú. Estuvo ahí esperando para este momento, así que le dejamos el micrófono a él para que él haga la introducción y empiece con este tema tan importante como lo es la vida espiritual en la pareja y cómo se traspasa a los hijos de generación en generación. Pastor Pedro, lo dejamos con el micrófono abierto para que usted haga esta introducción bajo este tema. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Estamos muy alegres de poder estar aprendiendo más de la palabra del Señor, también poder en esta noche participar, ver lo que la palabra del Señor aconseja. Quisiera iniciar con Eclesiastés 4. Ahí hay una palabra que se puede también interpretar hacia el hogar, y dice en Eclesiastés 4, versículo 9 en adelante: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, este pasaje lo podemos también interpretar en el sentido de que la vida matrimonial Dios la diseñó precisamente para poder ser ayuda el uno del otro y poder ser de bendición el esposo a la esposa y la esposa al esposo, hablando espiritualmente. Recordemos, amados hermanos, que nosotros, más que ser seres humanos y seres materiales, o que es la materia lo que se ve, también somos seres espirituales. No debemos de obviar esa realidad, que es la que generalmente muchas veces no se es consciente porque no se ve, pero sí existe. Y la palabra del Señor, mismo Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. También el Señor se presentó como ese alimento: yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Y también como esa agua de vida, que el que de él bebe no tendrá tampoco sed jamás. Entonces, esto nos hace ver que somos seres espirituales. Así como necesitamos el alimento físico, necesitamos también el alimento espiritual. El hombre interior debe de crecer, el hombre viejo debe de morir y el hombre nuevo debe de surgir, de emerger. Y qué mejor que nuestra familia aporte al crecimiento de nuestra vida espiritual, que dentro de la familia, como decía el pastor, se fomente la vida espiritual a través del ejemplo, en primer lugar, del buen ejemplo, porque lo vamos a ver, el buen ejemplo, pero también a través de el trabajo en equipo, tanto del esposo como la esposa, y también donde los hijos forman parte importante. Un consejero matrimonial afirmaba que el hogar ideal no empieza con 2 personas, sino con 3, es decir, Dios,
y los dos cónyuges. Esto es absolutamente cierto. Si vamos, por ejemplo, a Amós, libro del profeta Amós, capítulo 3 y versículo 3, nos damos cuenta que ahí dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, lo primero es precisamente ponerse de acuerdo. Y el Señor Jesucristo dijo: donde dos o tres se pusieren de acuerdo, ahí estoy yo, en medio de ellos. Donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí está Él. Entonces, nos damos cuenta que la familia es una institución que puede aportar al crecimiento espiritual de todos los integrantes de ella. La familia es de suma importancia. Vamos a ver en Jeremías, lastimosamente, cuando el pueblo de Israel se hallaba en problemas espirituales, todo lo demás se vino al suelo. Su falta de espiritualidad los trajo precisamente a vivir en la carne, y el vivir en la carne los trajo a problemas morales, a problemas y a pecados terribles de inmoralidad, de idolatría. Y nos vamos a dar cuenta en Jeremías 7, si me acompaña, cómo el Señor le habla al profeta y le dice que no ore por ese pueblo. Jeremías 7:16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y mire lo que dice acá: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces ahí tenemos un ejemplo que se unieron, pero se unieron para lo malo, se unieron para la idolatría, para ofrecerle libaciones, ofrecerle ofrendas a la reina del cielo. Dios reprenda ese ídolo, que ese lo encuentra usted, por ejemplo, en Jeremías 44. Se vuelve a hablar precisamente de este mismo ídolo, que el pueblo prácticamente adoptó un estilo de vida de idolatría, ya lo veían como normal, en el cual fueron incluidos tanto los hijos como las mujeres y el padre para hacer lo malo delante del Señor. Todo eso, todo ese deterioro moral, lo que trae precisamente es deterioro también espiritual en la misma pareja, en la misma familia, en el mismo matrimonio. Si ustedes me acompañan al libro del profeta Miqueas, capítulo 7, ahí nos podemos dar cuenta que el título de ese pasaje es Corrupción moral de Israel. Y dice la palabra del Señor, para resumir un poquito, en Miqueas 7, 5 y 6: no creáis en amigo, no confiéis en príncipe, y escucha esto: de la que duerme a tu lado, cuídate. O sea, le habla al marido que de la misma esposa se cuide. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Cuándo sucede eso? Cuando precisamente hay corrupción moral, cuando la presencia del Señor ya no está en un hogar, ya no está en una familia, se ha ido del vínculo familiar. Es totalmente diferente cuando nosotros nos podemos dar cuenta que es Dios el que mora precisamente en la familia. ¿Por qué? Porque al morar Dios en la familia,
la primer virtud que vamos a ver es que todos los integrantes de esa familia, como lo dijera Deuteronomio 6, del 6 al 9, trae bendición diariamente. Precisamente, ¿por qué? Porque todos los integrantes de esa familia han aprendido a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. O sea, por encima de todo lo que existe en esta tierra está Dios. Y hay temor a Dios, hay búsqueda de Dios. También porque en ese vínculo familiar se fomentan y se imparten precisamente valores y principios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Eso podemos darnos cuenta en Josué. Usted me acompaña en Josué, usted se dará cuenta de algunos detalles y estamos hablando al final, no al inicio, porque muchos inician en el espíritu, pero pueden terminar en la carne, como los Gálatas, como Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas. Pero estamos viendo prácticamente el final de Josué. La Biblia habla claramente en Josué 23:1 que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, o sea, vea esto, siendo Josué ya viejo, de una edad bien avanzada, nos podemos dar cuenta que él, en el discurso de despedida, hermano, prácticamente confronta a todos los príncipes y a todas las tribus, las cuales ya habían recibido sus territorios, estaban ubicados en la tierra que Dios les había prometido. En el capítulo 24 y versículo 14 y 15, en ese discurso dice Josué: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante esto, amados hermanos, ver que este hombre de Dios, siendo ya anciano, tenía la convicción y habla con fe, porque es una declaración de fe. Él le dice al pueblo: yo y mi casa serviremos, como diciendo, esto va a trascender, yo me muero, pero ellos siguen con este mismo temor a Dios, con esta misma reverencia a Dios, con el ánimo de servir a Dios. Y eso hizo precisamente que el pueblo también se inclinara y sirvieran a Dios. Entonces nos damos cuenta a través de este pasaje la poderosa influencia que tuvo Josué, pero también la familia de Josué, su casa estaba en orden, su casa servía a Dios, su casa era de testimonio y de ejemplo a todos los demás, y todos los demás los reconocieron. Por eso fueron movidos también a cambiar, a servir a Jehová. Hay mucho de qué hablar. También, amados hermanos, nos podemos dar cuenta que promueve ministerios de bendición. Muchos no saben, pero de la familia es donde se inculcan los primeros valores y donde han salido la mayoría de hombres de Dios que hoy conocemos, que a lo largo de la historia Dios los ha utilizado positivamente, como por ejemplo los hermanos Wesley, John y Carlos Wesley, que vienen de una familia numerosa. Precisamente la madre de ellos, Susana Wesley, el padre Samuel Wesley, fueron hombres
fue un hombre y una mujer de Dios que, hermano, supieron la gran oportunidad que tenían, influenciaron en sus hijos, y estos varones llegaron a ser hombres poderosos en Dios. También la familia de Jonathan Edwards. Ya la otra semana, con más detalle, porque el tiempo se nos está agotando, vamos a dar todo lo que trajo estas familias, o sea, toda la bendición que produjeron a lo largo de la historia, porque de ellos, hermanos, surgen un listado muy largo de gente de bendición en la sociedad, en el país. Entonces, vea hasta dónde puede llegar o influenciar una vida espiritual adecuada dentro de la familia. También podemos ver como ejemplo los recabitas, que es un grupo que en tiempos del profeta Jeremías, en tiempos de deterioro moral, tiempos de idolatría, de rebeldía, de gente que no quería oír la voz del Señor, este grupo fue de gran bendición, precisamente porque siguieron el mandato de su padre. Pero me llama la atención en Jeremías 35, cómo dice la palabra del Señor en el 35:6, el profeta Jeremías les puso copas de vino y les dijo que bebieran, y ellos dijeron, mire la respuesta: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y mire lo que dice el 8: nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, oiga esto, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tienda, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Entonces vea usted cómo esta familia surge como un ejemplo. Ya usted puede en casa leer todo el capítulo, porque un capítulo entero está dedicado a esta familia, que fueron de buen ejemplo, de testimonio. ¿Cómo pudieron ellos guardar, obedecer el mandato de su padre? Está hablando de muchas generaciones atrás. A Jonadab usted lo encuentra muchos años atrás, pero usted encuentra de Jonadab, donde se habla, porque se habla poco, encuentra a Jonadab siendo un hombre recto, que cuando Jehú iba en su carro y lo encuentra, le pregunta y le dice: ¿es recto tu corazón para conmigo, así como el mío hacia ti? Y el hombre le responde: sí, es recto. Y lo sube al carro, y ambos van a ejecutar a toda la casa de Acab y a todos los sacerdotes y sacerdotisas de Baal. Ahí estuvo Jonadab en pie a la par de Jehú, para poder limpiar de la idolatría al pueblo de Israel. Y vea usted que ese ejemplo trascendió, y cómo estos hombres se esforzaron para que sus esposas, sus hijos y sus hijas vivieran en obediencia hasta este día. Y habiéndolos convocado, no cualquier hombre, fue el profeta Jeremías, un hombre de Dios, por mandato de Dios. Y vea usted que los llamó al templo, no a otro lado. Dentro del templo les sirve el vino y les dice: beban. Y estos hombres dicen: no lo vamos a hacer, no vamos a desobedecer al mandato de nuestro Padre. Ya más adelante usted puede encontrar una bendición. Dios bendijo la obediencia de ellos. Pero el tiempo se nos ha ido, hemos iniciado, pero esperamos la próxima semana continuar con este tema
y que nuestro pastor Manuel pueda también ir ampliando más, porque hay mucho que ver, hay muchos aspectos hermosos que ver. Incluso usted encuentra en las epístolas pastorales, las cuales son Timoteo y Tito, como en los requisitos del que anhela obispado y también de los diáconos se presenta claramente que debe de tener en orden su casa, en su gestión. Sus hijos no deben de estar acusados de disolución ni de rebeldía, ¿verdad?, para poder servir en las cosas de Dios. Dejo entonces al pastor Manuel allá en Valparaíso para que él dé la conclusión de esta lección que hemos iniciado y esperamos poder continuar acerca de la vida espiritual en la pareja y, por qué no decirlo, en el hogar ideal. Muchas gracias, Pastor Pedro. Una bendición muy especial este estudio que estamos iniciando. Esta última parte de este estudio, el hogar ideal, ha sido una bendición muy especial escucharle. Y por supuesto que el próximo miércoles a partir de las 19 horas, aquí de hora Chile, vamos a estar siguiendo este estudio maravilloso acerca de la espiritualidad que debe de moverse en un hogar que ama y bendice al Señor. Definitivamente nosotros debemos de entender que Dios es el único que puede darnos esa felicidad y esa fuerza especial para poder cumplir la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que un abrazo muy especial a todos los que estén y los que han estado aquí con nosotros y los que vayan a estar también en diferido. Un abrazo también y nos despedimos ya de este programa. Por ahí vemos algunos que han mandado sus saludos. Nuestro pastor Gerardo Giraldo desde Puerto Berrío, Antioquia, Colombia. Un abrazo para nuestro pastor, lo conocemos y por supuesto un siervo del Señor muy querido. Le mandamos un abrazo, pastor Gerardo Giraldo de allá de Puerto Berrío, Antioquia, Colombia. También nuestra hermana Socorro Álvarez, también un abrazo para ella y un saludo. Nuestra hermana Marcela Morales, por supuesto los hermanos desde Puerto Montt, fieles oyentes también de las transmisiones y fieles oyentes de este programa. Nuestros hermanos Ruth Zúñiga y nuestro hermano Rafael Zavala desde allá de Puerto Montt. Les también enviamos un saludo desde aquí de Valparaíso. Hoy está aquí con nosotros el pastor Hilario Quispe también desde la ciudad desde el país de Perú. No recuerdo muy bien en el lugar donde está, pero él está pastoreando también allá en la Iglesia Cristiana Volvamos a Dios allá en el Perú. Un abrazo y un saludo a nuestro pastor Hilario Quispe. También nuestro hermano Sergio Calisto y nuestra hermana Jazmín Vázquez desde allá, desde Concepción, también le mandamos un saludo muy especial. Un cariñoso saludo también a los hermanos de la iglesia, como por ejemplo nuestra hermana Miriam Muñoz, nuestro hermano Sergio Calisto y nuestra hermana Cristina Villalón, que también son parte de acá. Nuestra hermana Caterine Antiguay también, que son de acá de la iglesia. Dios les bendiga a ellos que han estado también pendientes de este estudio de la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición. Los hermanos de Antofagasta, encabezados por nuestro hermano allá Ireno Vargas y también su esposa Enma, y también nuestro hermano Abad Amarca con su esposa Norma, que son también fieles oyentes, y pues nos sentimos muy contentos de que nos sigan a través de las páginas de Facebook. Nuestra hermana, por supuesto, Irma García, que nos está viendo desde la ciudad de Texas, Estados Unidos. Dios les bendiga a ella también y su familia. Estamos con ustedes también en oración y en bendición. Nuestra hermana Jessica Molina Rocha, esposa también de nuestro pastor Ariel León, allá en la ciudad de Santiago. Un abrazo también para toda esa familia pastoral, y creemos de que Dios irá añadiendo en cada lugar los que tienen que ser salvos. Así que un abrazo muy especial, mis hermanos y los amigos que van a ver y que han visto este programa. Les amamos en el Señor y les invitamos para que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, 19 horas, hora Chile, estén conectados de nuevo para dar conclusión a este hermoso estudio que estamos dando. Le doy unas palabras finales a nuestro pastor Pedro para que se despida, y luego también
estaremos pues ya despidiéndonos de transmisión. Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos, pastores y todos los que se conectan. De verdad una bendición poder saludarles aquí a la distancia. También al pastor Manuel, a todos los hermanos allá en Chile, también a los pastores de acá del Perú. Pastor Hilario, él está en Huaraz, ahí librando la buena batalla de la fe. Dios lo bendiga. Y a todos los que forman parte de esta bendita obra de Volvamos a Dios, y los hermanos también que nos escuchan de otros ministerios, que puedan también ellos ser edificados en gran manera. Un abrazo para todos, y el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, continuamos con este tema hermoso, el hogar ideal. Dios les bendiga. Así es, un abrazo a nuestro hermano Miller Creek, que también ya de último nos escribió por aquí. Un abrazo también para usted, hermano. Dios les bendiga entonces, hermanos. Recordemos, Iglesia Cristiana Volvamos a Dios, Valparaíso, ubicado en el Eleuterio Ramírez 456A, para servirle a todos ustedes, y esperamos también que sigan asistiendo, no solamente a este programa, sino también aquí a la iglesia. Un abrazo a todos y nos despedimos en el nombre del Señor. Dios les bendiga. La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios Valparaíso presentó su programa Sendas Derechas. Visítanos en calle Eleuterio Ramírez 456A, en el centro de la ciudad de Valparaíso. Estamos ubicados a pasos de Plaza Victoria. Reúnete junto a nosotros los días martes y jueves a las 19 horas y los días domingo a las 16 horas, en un culto de alabanza y adoración a nuestro Señor. Recuerda, calle Eleuterio Ramírez 456A, en el centro de Valparaíso. Te esperamos. No faltes. Dios les bendiga.